Cordial saludo. Mi nombre es Diego Landro Romero Hernández, pertenezco al CEAD de Suatá, Boyacá. Hoy vengo a mostrarles la fase final de propiedades y contaminación del suelo. Diagnóstico del problema. La sabana de Bogotá es una zona fría que cuenta con materia volcánica, lo cual la hace apto para la gran producción de hortalizas y la gran variedad de vegetales. De acuerdo al orden taxonómico, este se clasifica en suelo tipo andisol. Estos tipos se encuentran agrupados en los suelos de origen volcánico. Físicamente son de color oscuro y muy poroso, de textura arenosa y de productividad natural. Estos suelos se encuentran en cordilleras, zonas montañosas, bosques, andinos y páramos. Son considerados como fuentes esenciales para la producción de alimentos debido a la cantidad de cultivos que pueden crecer en ellos. Algunos ejemplos son la caña de azúcar, vegetales, hortalizas, trigo, arroz, entre otros. La fertilidad de estos suelos se debe al contenido de materia orgánica, la presencia de arcilla y la gran humedad que en ellos se presenta. El tipo de suelo es franco-arenoso. Textura. Estos suelos tienen una mayor cantidad de partículas de arena. Algunos diámetros de estas varían entre los 0,05 a 2 milímetros de diámetro, lo cual le da una sensación de camino. Los suelos arenosos francos tienen más de un 60% de contenido de arena. Drenaje. La alta tasa de drenaje de los suelos arenosos pueden hacer que algunos tipos de plantas se marchiten, aunque también son menos propensos a inundarse, lo cual causa que las raíces se pudran. La suculenta y otras plantas del desierto crecen mejor en estos tipos de suelos. Aeración. Estos tipos de suelos tienden a tener una buena aeración. Esta ayuda a los microorganismos en el suelo a sobrevivir. Estos microorganismos frecuentemente benefician a las plantas ayudándolos a absorber los nutrientes. Niveles de nutrientes. Se recomienda agregar abono para mejorar los niveles de nutrientes presentes en el suelo. Los fertilizantes sintéticos también ayudan a este propósito, pero usualmente cuestan más. Otra de las desventajas de estos es que se lavan fácilmente en este tipo de suelos, lo cual significa que terminan contaminando el agua y desaparece muy rápido del suelo como para que las plantas las absorban. El suelo de la sabana de Bogotá tiene una variación de pH en los dos horizontes. El primer horizonte tiene un pH de 5,9, indicando que el suelo es medianamente ácido. En cambio, el segundo horizonte presenta un pH más bajo de 5,2, lo que significa que este horizonte es fuertemente ácido. El porcentaje de saturación de acidez es alto en el segundo horizonte y bajo en el primero, lo cual está relacionado con el aumento de acidez del suelo. Estos dos horizontes suelen ir de la mano con metales pesados, por tal motivo la actividad microbiana es muy escasa. La materia orgánica viva está compuesta por biomasa macro y microbiana. Esta se compone por materia orgánica transformada, que de allí se desprende como sustancias orgánicas no húmicas, húmicas y materia orgánica fresca. Por estar en un sitio de ambiente frío, la materia orgánica sufre una descomposición y mineralización lenta de los residuos. En zonas altas y de baja temperatura, la materia orgánica tiende a acumularse. Formulación de la hipótesis. El problema de contaminación en los suelos de la sabana de Bogotá puede ser en su mayoría por el uso de insecticidas utilizados para el control de plagas de insectos para eliminar todas aquellas que afectan la salud humana y animal y vegetal. Los herbicidas, que es un producto utilizado para eliminar plantas indeseadas, son elementos que generan acumulación de subproductos como potasio, que en grandes cantidades puede ser tóxico para las plantas. El uso de pesticidas reduce la fijación del nitrógeno. Este se volatiliza hacia la atmósfera y se descompone en óxidos nitrosos y óxidos nítricos. Estos contribuyen a la formación de ozono en la troposfera y cuando se mezclan con el agua se precipitan en forma de lluvia ácida, que al caer afecta a los vegetales y en sí a todos los cultivos en general. En la agricultura, el nitrógeno es el principal nutriente para el crecimiento de las plantas. Cuando la planta tiene suficiente nitrógeno, sus hojas y tallos crecen rápidamente. Por el contrario, cuando no tienen suficiente nitrógeno, las hojas de las plantas se amarillean, empezando de la base y a todas partes de la planta, y estas quedan chicas y débiles. Estos son síntomas de deficiencia de nitrógeno. Propuestas de solución del problema de contaminación. Una de las propuestas es la bioremediación. Este proceso se realiza en la adición de microorganismos eficientes, aceptadores de electrones como el oxígeno, nitratos y sulfatos al suelo con el fin de estimular los procesos biológicos para la degradación y la transformación de contaminantes, en este caso de hidrocarburos, a moléculas más sencillas o menos tóxicas. Se utiliza bacterias o hongos o levaduras que son mayormente empleados para incrementar la eficiencia de la degradación en hidrocarburos cuando existe la presencia de sustancias contaminantes solubles y de alta movilidad, se hace necesario emplear pozos profundos de inyección para que este caso funcione. Ventajas.
En el caso de que la contaminación esté en lugares inaccesibles, se puede realizar sin necesidad de cavar. Por ejemplo, en el caso de derrames de petróleo que hayan penetrado en el suelo y puedan contaminar la capa de agua. El empleo de desechos orgánicos es de fácil degradación, como aditivos o correctores de densidad. Resulta de alternativa técnicamente factible, viable y sencilla a favorecer la degradación de contaminantes orgánicos en suelos a través de procesos de composteo. Es de menor costo y la disminución de la generación de residuos a eliminar en la superficie, mientras que la transformación física y parte de los químicos están basados en transferir la contaminación entre medios gaseoso, líquido y sólido. En la bioremediación se transmite poca contaminación de un medio a otro. Es una tecnología poco invasiva y realmente no requiere componentes estructurales o mecánicos que signifiquen una amenaza para el medio. Comparativamente, es económica y viable al tratarse de un proceso natural. Suele tener aceptación por parte de la opinión pública. Desventajas. La necesidad de mantener las condiciones de crecimiento microbiano en el sitio de la contaminación es un proceso difícil, en particular porque las condiciones varían de un sitio a otro, pero la selección de especies microbianas adaptadas puede realizarse. La biodegradación incompleta puede generar intermediarios metabólicos inaceptables, con un poder contaminante similar o incluso superior al producto de partida, y algunos compuestos contaminantes son tan resistentes que hacen que la bioremediación sea nula. Es difícil predecir el tiempo requerido para un proceso adecuado y el seguimiento de control de la velocidad y o extensión del proceso es dispendioso. Fitoremediación. Esta técnica utiliza la capacidad de ciertas especies vegetales para sobrevivir en ambientes contaminados, en este caso con hidrocarburos. Se recomienda para así extraer, acumular, inmovilizar o transformar estos contaminantes del suelo. En este sentido, las plantas utilizadas presentan mecanismos adaptados para tolerar o acumular cierta cantidad de contaminantes en la rizófora o dentro de sus tejidos. Esta técnica pretende establecer cultivos de especies fitorremediadoras sobre suelos contaminados, permitiendo generar una dinámica biológica de extracción de contaminantes. Ventajas. Las plantas pueden ser fácilmente objeto de seguimiento, útil para las concentraciones de bajas a moderadas, bajo consumo energético, utiliza energía solar, es una tecnología sustentable, se evita el impacto ecológico de la maquinaria y el transporte de las sustancias peligrosas que además deben ser almacenados y no desaparecen, se encamina no solo al tratamiento de contaminantes inorgánicos, metales, metaloides, haluros y radios nucleicos, sino también al transformamiento de contaminantes orgánicos. Actúa positivamente sobre el suelo, mejorando sus propiedades físicas y químicas debido a la formación de una cubierta vegetal. No requiere consumo de energía, permite el reciclado de recursos como es el agua, la biomasa y los metales. Solo requiere de prácticas agronómicas convencionales. Algunas desventajas serían: el crecimiento de las plantas está limitado por concentraciones tóxicas de los contaminantes, por lo tanto es aplicable a ambientes con concentraciones bajas de contaminantes. En especies como los árboles o arbustos, la fitorremediación es un proceso relativamente lento. No todas las plantas son tolerantes a acumular sus contaminantes. La solubilidad de algunos contaminantes puede incrementarse, resultando en un mayor daño ambiental o migración de contaminantes. En el caso de la fitovaloración, los contaminantes acumulados en las hojas pueden ser liberados nuevamente al ambiente. Las concentraciones acumuladas en maderas pueden liberarse por procesos de combustión. Se restringe a sitios de contaminación superficial dentro de la rizósfera de la planta. Conclusiones y recomendaciones personales. Existen diferentes procesos de descontaminación del suelo que varían dependiendo de las propiedades químicas, físicas y geológicas de los suelos, lo cual las hace más o menos eficientes. Para poder escoger la mejor técnica de descomposición o biodegradación de contaminantes presentes en el suelo, se es necesario hacer estudios de los componentes de los suelos para ejecutar la mayor técnica de reparación o descontaminación de los mismos. El curso cumplió con todas las expectativas esperadas. Hasta pronto.